Добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на нашем Los вебинаре. fundamentos de la sabiduría de la Kabbalah. Estamos aquí con Rav Lightman. Hola amigos, estamos aquí con nuestro webinar semanal. Своей судьбой. Hoy día vamos a hablar de cómo encontrar Мы получили множество tu писем и la ubicación обращений y с controlar nuestro просьбой destino. выходить Con к этим nosotros более системному está el изучению doctor Rav материала, и Michael поэтому Lightman. сегодня Hemos recibido мы muchas выбрали preguntas por отрывки из correo y статьи de acuerdo a Барсулама, и sus на основе peticiones этих vamos a отрывков я avanzar хотел, чтобы hacia Михаил un Лайтман estudio cada vez объяснил más какие-то sistemático. формулы. Я напоминаю, что у нас есть Hemos чаты. Пожалуйста, elegido задавайте вопросы, они в algunos приоритете. У нас есть extractos de Bala несколько Sulam вопросов, которые мы собрали с y прошлого vamos раза. a pedir que Ваши вопросы el doctor Michael приоритетны. Lightman nos lo Будем их interprete. задавать. Наша Estamos встреча aquí en vivo транслируется и por переводится на internet, множество языков. también Это por Европа, chat, Америка, en línea. Pueden hacer все. sus Как preguntas. найти предназначение и Estamos научиться siendo управлять своей судьбой. traducidos a todos los idiomas, Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo encontrar nuestro lugar y controlar nuestro destino? Rav. Bueno, sí, esa es la pregunta más importante y siempre es interesante para una persona. ¿Cómo es que puede trascender un poco por encima de su vida animal? Por miles de años las personas se han desarrollado y en algún momento esta pregunta empezó a despertar en las personas sobre el significado de su vida, porque no nos desarrollamos como animales, no cambiamos. Nosotros crecemos con nuestros deseos y estos deseos internos y con el volumen que se va expandiendo cada vez más y más. Entonces, la pregunta es, el crecimiento es cuantitativo y cualitativo y nos preguntamos cosas que no nos habíamos preguntado antes. Y todo tipo de ciencias aparecen y preguntas que las personas se hicieron en el siglo XX ya no se pueden comparar con las preguntas que las personas están haciendo hace 1000 años. Y así es como nosotros avanzamos. Y la pregunta sobre el significado de la vida va apareciendo aquí y allá en la humanidad, aunque solamente en un puñado a través de los siglos. Hubieron personas especiales en la humanidad que realmente encaraban estas preguntas y como resultado escribieron literatura, música, drama, poesía. Y escribieron y pintaron muchas y numerosas muchas formas de arte, y de aquí es que se desarrolló esto a tecnología, a ciencia, porque las personas siempre han estado deseando encontrarse en la vida, no solamente en su vida egoísta, sino siempre se preguntaban cuál es el significado de la vida, el destino, su ubicación. Y nosotros sabemos que las personas se van desarrollando de acuerdo a la escalera de deseos animados en el cuerpo y deseo de sexo, familia, comida, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y después los deseos que corresponden al llenado interno, que ya no son deseos simplemente físicos, como familia, comida o sexo, sino deseos ya humanos, como fama, fortuna, poder, bienestar, posesiones, riqueza. Esto también se va transformando a lo largo del tiempo y se convierte cada vez en algo más sutil. Y estas preguntas se vuelven cada vez más internas. Y la pregunta sobre el significado de la vida aparece en las personas aproximadamente después de su edad media, más o menos, como en el Renacimiento. La revolución industrial, pues el desarrollo de la ciencia. De aquí es que nuevas perspectivas de
a la vida surgieron y hacia la religión también. Entonces ya no tenían miedo de que tal vez ya no creían lo suficiente o no eran suficientemente piadosas. El ego creció tanto de que ya no podían parecerse a ciertos estereotipos. El Baal Sulam pregunta y nos dice que si es que nos enfocamos en una sola pregunta, todas las dudas en una persona de si estudiar Kabbalah o no, de si involucrarse con esto o no, van a desaparecer y se van a ser olvidadas. Y cuando nosotros miramos, vamos a ver que sin lugar a dudas no hay ninguna pregunta al respecto. Porque cuando nosotros hablamos de la pregunta más dolorosa, esa pregunta siempre permanece sin respuesta y nos convierte en criaturas inhumanas. Miren lo que está sucediendo en el mundo. Es porque no podemos encontrar la respuesta a la pregunta de cuál es el significado de la vida. Miren con qué está lidiando la humanidad. Miren lo que están haciendo. Es solamente porque no entienden el significado de la existencia. El Baal Sulam continúa y dice, estos años de vida que nos pesan tanto y nosotros sufrimos tanto por ellos, para que eventualmente simplemente terminen, ¿quién los disfruta? Esos años de sufrimiento que nosotros perdemos corriendo y sufriendo. Y para ser más preciso, ¿a quién estoy deleitando con mi vida, con mi existencia? Y ahora nosotros ya nos hemos vuelto grandes y estamos cansados, y los pensamientos también ya se han cansado de hablar de esto, especialmente ahora que nadie quiere pensar sobre esto. Si yo entiendo de manera adelantada que no hay propósito en buscar esta pregunta, entonces tal vez simplemente dame algo, una droga, algo para que yo me olvide, o tal vez algo para tomar, para suprimir esta pregunta, porque la pregunta es terrible, nos convierte en algo completamente inútil, un ser que, si un animal se pregunta, ¿qué es lo que tiene? Tiene deseos sexuales, deseos de familia y todo el resto de deseos, de fama, fortuna, conocimiento. Los animales no tienen esto. Y tampoco las personas que están en grados inferiores de desarrollo. Y las personas que se desarrollan por encima de esto se convierten en personas miserables que sufren. Y al mismo tiempo el Baal Sulam continúa. Dice el significado la amargura de esta pregunta permanece ahí, y a veces nos agarra de sorpresa y nos quema la mente y nos convierte en polvo antes de que nosotros nos encontremos recurriendo a la táctica antigua de simplemente seguir con el flujo de la vida como lo hacíamos ayer. Eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, incluso subconscientemente. Yo he comido, he hablado con un amigo, he tenido un poco de sexo, un poco de fútbol, deporte, algún hobby, una vacación, cualquier cosa para confundirme, para simplemente nublarme a mí y no preguntarme esta pregunta. Y en esta manera una persona puede seguir viviendo por mucho tiempo, pero no le lleva a nada, excepto a comerse a sí mismo. Por eso es que el Baal Sulam eligió este tema como la introducción al estudio de las 10 Sefirot.
porque quería mostrar que uno no necesita, para estudiar Kabbalah, uno no necesita metas altas o pensamientos elevados. Si es que te sientes mal en la vida, si es que no tienes razón para vivir y esa pregunta de para qué no te permite estar en paz y no puedes justificar tu existencia, entonces necesitas descubrir esta sabiduría. Porque específicamente responde esta pregunta sobre el significado de la vida. Así que vayamos a unas preguntas. El amigo dice, el Rab dice, pero elijan algo serio, ¿ok? El amigo dice, ¿hay alguna analogía en la Kabbalah para entender este vacío? Porque existe también en otras enseñanzas también. El Rab dice, el vacío, claro que hay el vacío en la sabiduría de la Kabbalah. El vacío es una categoría especial, un discernimiento especial, un deseo que no puede ser satisfecho y por lo tanto se siente vacío. Está carente de toda sensación de que quisiera tener. Entonces la persona que hace estas preguntas siente este vacío, es decir, tiene un deseo, quisiera poder recibir algo, recibir algún tipo de llenado, pero y estos deseos son para encontrar el significado de la vida, qué viene después del fin, porque es que el final parece tan incidental, tan carente de significado y no hay respuesta para estas preguntas. Si es que él necesita estas respuestas, entonces lo que él siente es vacío. Claro que puede haber vacío de otra fuente también, pero es siempre un deseo de querer algo y este permanece vacío. Siempre estamos hablando aquí de deseos, porque toda nuestra sustancia es deseo. Deseo para disfrutar, deseo para ser satisfecho, deseo para ser llenado con placer. Si ese llenado no se da, entonces ese estado es el que nosotros denominamos vacío. Moderador dice, otra pregunta, y si es que no hay significado a la existencia física, ¿para qué entonces estamos aquí en el cuerpo? El Rab, para desarrollar el alma. Solamente en el estado en el que estamos actualmente podemos nosotros llenar la vida, satisfacer la vida, el alma, y por eso es que este paso, este camino, esta transición es muy importante para nosotros, porque solamente a partir de este mundo y dentro de este mundo es que nosotros podemos lograr la meta elevada. Nosotros pensamos, nuestro mundo es tan bajo, tan pequeño, y estamos aquí simplemente arrastrándonos como si estuviéramos en algún tipo de vacío que no es real. Pero si nosotros empezamos a sentir la conexión con el mundo superior, descubrimos el sistema, entonces empezamos a sentirnos en el centro de la creación. Empezamos a entender cómo es que deberíamos trabajar y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Ese es el vacío que aparece dentro de nosotros y nos ayuda a avanzar. Una pregunta de Moscú. ¿Podemos hablar del significado de la vida como algo ilusorio, ya que todo realmente existe y al final todos vamos a llegar a el logro espiritual y a comprender al Creador? Rav dice, no, esa es una premisa incorrecta. No, sabemos que todo está predicho, pero ¿cómo exactamente es que yo acepto el gobierno del Creador? ¿Cómo es que yo asumo esto sobre mí? Esto es de suma importancia, porque precisamente a través de mi percepción corregida del Creador es que yo puedo llenarlo de parte de mí hacia Él.
nuestro mundo y todas las circunstancias en las que estamos nos ayudan a encontrar la actitud correcta hacia el Creador. Y el hecho de que nosotros estamos en un mundo tan bajo y crudo nos ayuda. ¿Y qué si hay un fin? ¿Qué obtenemos de esto? Porque está oculto de nosotros. Y estoy tratando de elegir el camino que el Creador ya eligió. Pero al hacer este intento, al tratar de hacer esto continuamente, es que yo de pronto comprendo su pensamiento, su intención, su propósito. Y por eso es que necesito este rol. Porque no veo al Creador, no siento la meta, no sé cómo moverme hacia esta, pero tengo la base de cómo poder buscarla y empezar a actuar hacia ella. Y en esa búsqueda de poder avanzar correctamente es que empiezo a sentir al Creador, empiezo a percibirlo, empiezo a absorber dentro de mí todos estos deseos y empiezo a igualarme con Él. El moderador dice, hay este dicho que dice, por sus acciones los conoceremos. Por sus acciones lo conoceremos. Rab dice, ¿qué significa esto? Que yo estudio las acciones del Creador y como resultado empiezo a tener un logro de que es el Creador. El moderador dice, ¿qué? Sí, es que yo entiendo esto, pero estoy mal. El Rab dice, no importa si estás mal. La cosa es que poco a poco se te empieza a mostrar, incluso si estás equivocado. Todo ocurre en nuestro mundo, entre los amigos, entre las personas con quienes yo estudio, y como resultado es que yo me convierto en equivalente al Creador. El moderador dice, hay un extracto aquí que dice, el propósito de la creación es deleitar a las criaturas, y mientras más deseo hay, más placer. Por lo tanto, necesita que nosotros tengamos este gran deseo. El Rab dice, sí, esto también nosotros lo podemos hacer de nuestro mundo, porque el deseo está determinado por el vacío, como hemos dicho en la respuesta anterior. El vacío determina el potencial que voy a ser capaz de llenar. El volumen, las cualidades de este vacío, la medida en la que yo siento esta oscuridad, este vacío. Entonces, de la misma manera, yo voy a poder sentir el llenado, o sea, el Creador. Es como en nuestro mundo, uno puede ser un bebé o un adulto en el mismo lugar, pero ¿qué es lo que el niño va a entender? ¿De dónde está? ¿Y qué es lo que el hombre va a entender? El moderador dice una pregunta de Tashkent. Hay un familiar que no puede juzgar a las personas. No entiendo si es que es realmente un juez o un asesino, no estoy seguro acá. Pero, ¿cómo es que unas actividades de este tipo separan de la libre elección? El Rab dice, bueno, pregúntenle a él. De acuerdo a la Torá, está prohibido matar a alguien a no ser que él te quiera matar a ti. Solamente si esta es su intención, pero si no tiene tal pensamiento, pues digamos que viene con un palo, solamente a pegarte. No lo podemos matar. Le puedes castigar, pero tiene que ser un castigo que se da de una manera muy clara. Específicamente concerniendo lo que está queriendo hacer. Pero entonces este ya no es un castigo, es una corrección por lo que está queriendo hacer. Pero de acuerdo a la Torá, en la Torá no hay prisiones, por ejemplo, porque la prisión no corrige a ninguna persona. De ahí las personas salen
como criminales mucho más sofisticados. Entonces, según la Torá, no hay tal cosa como una cárcel. Tenemos que reeducar a la persona, ponerla en un entorno, bajo una estructura con otras personas que son como él. Y cuando está con otras personas que están como él, entonces sale peor que como entró. Entonces nosotros tenemos que entender y aprender cómo corregir a las personas. Y bueno, esto en nuestro mundo hoy en día no está funcionando correctamente. Otra pregunta, dice el moderador. El creador es un sistema de leyes. ¿Cómo es que nosotros podemos amar al creador, a este sistema? Yo solía confiar en él, ahora solamente dice que tengo que estar simplemente integrado en el sistema. El Rab dice, es una mujer, ¿verdad? ¿Qué está preguntando? Ella sabe lo que es amor. Podemos hablar con ella de esto directamente. Si es que una persona ama a otra, ¿a quién amamos? ¿A quién ama? Ustedes no aman a un sistema. Вы взаимодействуете с какой-то системой. Это перед вами каждый человек. Nosotros empezamos a comunicarnos con el sistema. Y esto es lo que cada persona es hacia nosotros, ya sea que lo ames o lo odies. Estamos siempre hablando de sistemas. Incluso nosotros somos vistos por otras personas como sistemas, como máquinas que operamos de cierta manera y en este sistema hay una mente, un corazón, un cerebro y estos elementos se expresan exteriormente y estos sistemas, estas personas. Yo sé, cuando me siento delante de mi computadora es casi como si fuera un humano y empiezo a trabajar con este sistema y este sistema influencia mi sistema. No es un problema que nosotros hablemos de una persona como un sistema. De acuerdo a la perspectiva de la sabiduría de la Kabbalah, somos solamente deseos que estamos atrayendo hacia nosotros lo que nos gusta y lo que es placentero para nosotros, cualidades, llenados y viceversa. También rechazamos aquello que no nos gusta. Nosotros simplemente eyectamos, botamos, alejamos lo que no es aceptable. Entonces, con todo, tenemos una serie de fuerzas que están operando dentro de nosotros y cada uno de nosotros es de esta manera. Y aparte de esto, también aprendemos en la percepción de la realidad que todas nuestras emociones, nosotros las llamamos emociones, pero realmente son impulsos, señales. Y solamente entonces nosotros las atribuimos a bien o al mal. Es decir, yo percibo, por ejemplo, a través de mi nariz, tengo estos pequeños sensores que sienten aromas y a mí yo disfruto de las aromas. ¿Qué significa esto? Que yo obtengo cierta influencia a cierta frecuencia con cierta cantidad de fuerza y esto influencia mi sensación de olfato, mi sentido del olfato. Y esto se transmite. Transmite un impulso eléctrico a mi cerebro y lo transmite algo que es bueno o desagradable. Entonces, estamos hablando en realidad de un sistema. Yo sé que estamos hablando aquí de emociones, de sensaciones, de sentimientos, pero realmente podemos describir esto en fuerzas y maneras tal como la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, Amador dice, ¿entonces la sabiduría de la Kabbalah dice que debemos estar por encima de esto? El Rabbi dice, no, solamente tenemos que conquistar esto y controlarlo de manera correctamente, entonces vamos a estar por encima de todo esto. El Amador dice, entonces tomemos el ejemplo de un cabalista. Él tiene las mismas sensaciones
sensaciones y percepciones que una persona normal? El Rab dice, bueno, con sus sensaciones él puede avanzar hacia hacia el sistema superior y sabe cómo utilizar sus emociones y sus sensaciones para llegar a un estado interno de armonía, armonioso y bello que le va a mostrar al Creador. Y para cada uno de estos deseos, para que Él sea capaz de controlarlos, para que pueda descubrir el deseo del Creador y sepa controlarlo. Entonces necesitamos estas herramientas de percepción. Él dice, sí, necesitamos esto. Entonces esto ocurre dentro de... El Rab dice, sí, todo esto ocurre solamente dentro de mí. Todos los mundos, todas las personas, incluyendo el Creador. El Moral dice, entonces las sensaciones, los placeres también están dentro de mí. El Rab dice, puede sentirse a veces como algo que no es bueno. Prueben y vean. Pero en principio, el Creador es considerado un llenado muy importante. ¿Cuántos estudiantes de Kabbalah llegan al logro del Creador? El Rab dice, bueno, algunos no estudian y llegan a esto. ¿Qué significa esto? Ahora les voy a decir algo, que nosotros no podemos llegar a este logro sin estudiar la Kabbalah. Porque vemos y aprendemos en muchos lugares de que hay una fuerza de los que nos circunda, que nos va desarrollando. Y en el ítem 155 de la introducción de las 10 Sefirot, Bala Sulam explica que solamente al estudiar la sabiduría de la Kabbalah, la luz que circunda, alumbra a la persona y lo prepara, lo purifica y lo alista para ser capaz de percibir el mundo superior. Y por lo tanto la persona debe estudiar la sabiduría y la Kabbalah de acuerdo a los escritos originales o traducciones de los originales. Una pregunta de Facebook, dice el moderador, si nosotros tenemos la intención, hemos sido creados para disfrutar, tener placer, entonces yo no tengo suficientes placeres en la vida, ¿por qué es que estoy así? ¿Por qué es que el Creador no nos protege de todos nuestros errores? Rab dice, bueno, yo diría algo más. Precisamente todos tus problemas vienen exactamente del Creador. Él te está haciendo esto. Él es la fuente de todo tu sufrimiento. Todo esto viene de Él. ¿Para qué? Para dirigirte, para apuntarte hacia los verdaderos placeres y mantenerte de recibir placeres pequeñitos que sean redundantes. Entonces el Creador como que te decepciona para que sientas entre el bien y el mal y sepas qué es el bien y de dónde es que quieres obtener el placer de la vida. Y entonces de esta manera se vuelve esta vida llena de placer. Pero para hacer esto, entonces tienes que ver sinceramente y seriamente qué está ocurriendo entre ti. Y antes que nada tienes que entender que todo viene de Él. Solamente Él te controla. Y en cada momento, en tu mente y en tu corazón, es decir, no te desapegues de Él en ningún momento. Constantemente tienes que estar en un balance interno con Él. Y entonces vas a ver hasta qué medida podemos avanzar al placer real. Y conforme nosotros avanzamos a este placer real, entonces no va a desaparecer y vas a ser capaz de sentirlo. Es como un orgasmo de placer en el que cada vez percibimos más y más y más. Es esta explosión interna de alegría y gozo.
Pero dice, otra pregunta es, si es que todas las personas alrededor nuestro son el creador y no hay nadie más fuera de él, entonces cuando una persona viene hacia nosotros y nos causa daño o nos ofende, nos lastima, ¿qué nos da esto aparte del dolor? El Rab. Bueno, en principio todos estos dolores tengo que dirigirlos hacia mí mismo. Ok, entonces tal persona me hirió, especialmente si es una persona cercana. Traten de perdonarlo, convertirlo de un enemigo a un amigo. Traten de alguna manera convertir todo esto en bien. ¿Por qué? Porque a través de esto la persona se cambia a sí misma, empieza a dirigirse hacia el mundo que lo rodea y empieza a percibir este mundo de una manera más real, que es el bien absoluto. Si es que hace esto, entonces empieza a sentir y a percibir su entorno de la manera correcta. Y cada uno va en sus propios defectos y ve sus propios defectos de acuerdo a sus ojos. Entonces, claro, si una persona siente su vida como mala, entonces es que una persona es mala. Entonces no hay a nadie quien echa la culpa. Bueno, sí tenemos a alguien a quien echa la culpa, a uno mismo. La pregunta del Mara ahora es, un amigo pregunta, ¿todas las personas tienen el mismo significado de la vida? El Rab dice, sí, todos tienen el mismo significado y el mismo propósito, que es lograr la adhesión de Bekut con el Creador. El Maharal dice, entonces, ¿por qué se dice que cada persona tiene una raíz distinta en el alma? El Rab dice, no importa. En realidad el sistema funciona de una manera muy similar. Los placeres deben llenarnos y de esta manera es que la luz llena a la vasija. Amigo de Novosibirsk pregunta. El Rav dice, Novosibirsk está realmente poniendo un buen ejemplo. El Maharal dice, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el camino personal para cada persona? El Rav dice, el camino es el mismo camino para todos. Desde el punto inicial hasta el desarrollo completo del alma y de esta manera lograr equivalencia de forma completa. Entonces, en ese sentido, el camino es el mismo, el destino final es el mismo, pero individualmente todo es distinto, porque no hay dos que son distintos, no hay dos que son iguales. Para todas las personas, el comienzo, el medio y el fin es el mismo, pero porque cada persona viene de una reshimó distinta, de un punto y un gen informativo distinto, entonces su camino es distinto. Una pregunta del moderador, una pregunta de Dusseldorf. ¿Cuál es el concepto de familia para un cabalista? El Rav dice, ok, entonces, ¿qué es familia? Familia es, ¿qué es antes que nada? Compromiso. Es algo que es obligatorio para todos los cabalistas. El Rabash no aceptaba a solteros. Bueno, estudiantes que estaban sin casarse. Bueno, tampoco el Balasulam. Aquí pueden ustedes sacar algunas conclusiones o no, nosotros no forzamos nada aquí, pero en principio es muy recomendable tener una familia, es decir, una carga que uno lleva y constantemente sobre los hombros. Esto le construye, ayuda a construir a la persona, como está dicho en el estudio de la Kabbalah. ¿Qué es lo que el hombre consigue cuando se casa?
otro deseo egoísta, así que ahora tiene dos. Después de casarse, el Maharal dice. Entonces, ¿cómo es que conectamos esto al significado de la familia? O sea, la familia y el significado de la vida. El Rab. Nosotros tenemos que parecernos a las raíces espirituales. Ahí tenemos a Zerampin y Malhut, nuevos Parsufim, nuevas almas. Y lo mismo va para las nuevas almas. Y de generación en generación, esto continúa. En principio somos nosotros, pero cada vez de una nueva manera. El Maharal dice, ¿podríamos decir que esto es obligatorio? El Maharal dice, bueno, sí, antes era una condición obligatoria, ahora nosotros no lo ponemos como algo obligatorio, no lo ponemos, solamente queremos que ellos estudien. Es otra pregunta. Cuando una mujer aparece durante el camino, entonces uno empieza a sentir más y desear más a la mujer que al Creador. ¿Qué hacemos? Rav dice, bueno, distinguimos claramente. Entonces, hacemos el esfuerzo de claramente dividir la vida en dos partes. Todo necesita lo que necesita. Lo que es para el cuerpo es para el cuerpo y lo que es para el alma es para el alma. Tengo que trabajar, tengo que hacer los trabajos de casa, tengo que tener hijos, tengo que llevar a cabo todas estas cosas en su tiempo y cuando tengo que hacerlos. Y al mismo tiempo tengo mis ocupaciones principales, que son de desarrollar el alma. Entonces, es muy importante aquí planear esto, dividirlo correctamente y utilizarlo. Entonces, empezamos a realmente usarlo. Y nos damos cuenta que realmente nos trae hacia la meta. Esta pregunta es, para llegar a la sabiduría y la Kabbalah, ¿es mejor neutralizar el conocimiento antiguo o anterior que uno tenía? Lo dicen, no entendí realmente cómo neutralizar. Uno no tiene que neutralizar nada, no tiene que dejar nada, si es que no es dañino para otras personas. Solamente dividimos esto correctamente. Le damos a cada deseo, a cada relación el lugar correcto. El Maharal dice, ¿y el deseo de buscar a la espiritualidad fuera de esto? Dice, no. Según la sabiduría y la Kabbalah, uno realmente no está buscando la espiritualidad. Simplemente parece que uno está buscando la espiritualidad. Esto le parece a una persona. Tal vez deberíamos leer otro extracto. Hasta que el deseo de recibir está corregido con el deseo de otorgar, no vamos a poder incrementar nuestro placer. ¿Qué está tratando de decir? Tenemos un deseo, pero solamente podemos satisfacer este deseo hasta donde tenemos la intención de por qué estamos siendo llenados con el fin de dar a los demás. Porque si yo recibo sin este afán, sin este pensamiento de otorgar, entonces no me estoy integrando, no me convierto en similar al Creador, porque el placer personal nos va a traer una gran vergüenza. Bueno, no estamos hablando de esto en nuestro mundo, porque no hablamos en este mundo, no nos trae nada, pero hablamos del mundo superior. Cuando nosotros corregimos nuestros deseos para llegar a la intención de otorgar, entonces la persona empieza a volverse capaz de sentir placer de manera indefinida. El deseo es el mismo, el deseo es llenado. Si es que yo quiero llenarme para dar a los demás o para poder dar placer a los demás, entonces este placer, este llenado es espiritual y yo lo siento como un llenado eterno, sin límites.
или не ради передачи другим Si es que mi intención я cambia, То есть я получаю no para не otorgar, для того, чтобы этим оказать entonces, no para наслаждение dar a nadie. дающему, или Entonces, провести yo через себя recibo, pero no это наслаждение es con el другим. fin То de есть я задерживаю его в себе, deleitar a nadie más o darle a los demás. получаю ради себя, в таком случае я падаю, Y отрываюсь от entonces духовного, todo esto se detiene dentro de mí y al hacer становлюсь в esto, такое состояние, которое еще yo хуже, me convierto y me separo Поэтому de la espiritualidad надо очень четко следить, каким y образом llego a un связывается estado que es peor que el estado inicial. Если человек умеет правильно Entonces подключаться, он tenemos должен начинать que ощущать ver вечное cómo es que совершенное estamos состояние. conectados. Si Это una и есть persona sabe cómo состояние recibir жизни. correctamente Это интересно. y a la vez comienza a sentir su estado eterno, futuro, Понятно, что если наслаждение входит в желание, el moderador dice, podríamos interpretar esto, tenemos el placer, tenemos mi deseo egoísta. Está claro que si el placer llega al deseo, entonces lo apaga, ¿no? Y lo satisface. Entonces tiene que haber una resistencia, una sociedad, un grupo. Entonces si es que yo hago esto para él, entonces tengo placer eterno. Entonces si tengo 7 billones de personas y en cada momento yo puedo hacer algo para ellos, si es que yo siento al Creador a través de ellos, entonces yo disfruto. Каким-то наслаждением. Rab dice, sí, aquí está mi deseo. Si es que yo Я наполняю его и испытываю lo наслаждение. deleito, Если я это наслаждение ¿no? пропускаю через Llenamos себя, con cierto placer, entonces un poco de placer llega. Y al hacer esto es que yo lleno. то тогда уже я получаю Si es que ради yo других, а paso не este ради placer себя. Или a я могу otros, сказать, что я это наслаждение получаю в себе. entonces Но recibo для того, чтобы para otros y no para mí. доставить наслаждение дающему. O То есть podríamos decir que sí estoy recibiendo dentro de mí, pero solamente para deleitar al que está dando. что я делаю? Да? Вот здесь вот намерение. En cualquiera de los casos hay una intención. Это слишком Esto acá es la intención. намерение. Está escribiendo intención. Здесь это наслаждение. Наслаждение. То есть Y я могу aquí получить está el наслаждение placer только в мере моего y aquí намерения. está la intención. Всё. El rojo, la línea roja es el placer y la línea negra es la intención. И тогда я начинаю быть на Entonces, месте si того, son iguales, кто entonces puedo recibir el placer en la misma medida de la intención. Y ahí estoy en un lugar en el lugar del que da. Entonces yo empiezo a sentir al Creador dentro de mí. себя, O si es que yo, провожу через a través себя, mío, это наслаждение como en los над otros другим. estados, dejo que pase a través mío este placer hacia los demás, Отдавать ради других или получать ради других. entonces en ese estado es que yo me parezco al Creador. Ничего El moderador dice, ¿cuál es mejor, dar a los demás o recibir para dar a los demás? Или это другим, да? El Rab dice, no importa, depende de las circunstancias. El Rab dice, ¿no son dos niveles distintos? El Rab dice, no. O es para los demás o es para el Creador. А есть разница? Близкие En люди, este estado. дальние люди. никакой. Главное, что потому что это все одна система. Кроме меня, это все одна El система. moderador dice, ¿hay alguna diferencia si las personas son cercanas, son parientes? El Rab dice, no hay diferencia, todos son el mismo sistema. No importa, hay que dar, no importa a quién, la cosa es que demos. Al hacer esto es que vamos corrigiendo todo el sistema. El moderador dice, otra pregunta es, cuando una persona estudia Kabbalah, cuando los deseos materiales van creciendo, Только не ¿podemos только cambiarlos богатство, любые hacia el beneficio de la sociedad? это
Rav dice, sí, claro, eso es precisamente la razón por la que tenemos estos deseos. No es para tener alegría, materialidad y esto. Todos estos deseos, conocimiento, fama, pasión, honor, riquezas, todos estos deseos van creciendo cuando una persona estudia Kabbalah. Tal vez incluso es un cabalista millonario, ¿es porque tiene alguna intención oculta? Pero dice, uno nunca sabe por qué es que tiene esta intención. Uno nunca sabe cómo es que está dando realmente. Ese es su trabajo interno. El moderador dice, otra pregunta. Ahora cada vez más y más personas están suicidándose. ¿Por qué es que se les da este deseo de lo alto? El Rav dice, las personas no pueden encontrar la respuesta a sus preguntas sobre la vida. Entonces, para no sentir este dolor, simplemente terminan todo. El moderador dice, ¿qué se le podría recomendar a estas personas que tienen estos deseos suicidas? El Rav dice, hay muchas personas así. Entonces es muy fácil convencer a las personas a hacer algún tipo de sabotaje, porque fácilmente una persona puede hacer cualquier cosa con tal de justificar su existencia. ¿Es esto algo que viene del Creador? Claro. Dice el Rav, ¿qué es lo que tiene que hacer? Descubrir el propósito de la vida, al Creador, y ese es el propósito de la sabiduría de la Kabbalah. Descubrir al Creador, a sus criaturas en este mundo. El mayor dice, pero nosotros decimos que todos los deseos pueden ser utilizados para la sociedad. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto hacia la sociedad? El Rav dice, ¿qué deseo? ¿El deseo de suicidarse? Entonces, el Rav dice, debería trabajar hacia la sociedad y va a sentir un gran llenado. ¿Piensa que va a salirse del sufrimiento? Claro que sí va a salir del sufrimiento, va a llegar hasta el mundo superior. Al matarse no logra nada, simplemente mata su inclinación, pero no tiene un alma. ¿Tengo que ser simplemente un observador pasivo de lo que está ocurriendo o me está ocurriendo para estudiarme? ¿O se podría decir que el propósito es de obtener un deseo, obtener el placer? El Rav dice, bueno, uno sí es verdad, pero a la vez no debe ser pasivo. Tiene que actuar de toda manera posible. Una pregunta de Novosibirsk, dice el moderador. ¿Puede uno estudiar astrología y Kabbalah simultáneamente? El Rav no veo cómo. La astrología, en principio, es una parte. En principio era una ciencia basada en las observaciones de miles de años. Entonces no se lo puede simplemente desechar como que no es nada, pero depende de cómo uno lo hace y cómo se están comprendiendo estas fuerzas que nos gobiernan según la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, comprendiendo estas fuerzas de una manera más amplia, no creo que la astrología pueda reemplazar esto. Es muy estrecha. Es muy problemático esto. El moderador dice, tenemos unas 3 preguntas. En Almaty, una persona llega. ¿El hombre siempre fue lo que es ahora o hubo evolución? Rav dice, claro, mire lo que escribe Darwin y Maimónides, y el Ari también lo tiene. El Ari lo escribió antes de Darwin y lo escribió en el siglo XVI, al comienzo del siglo XVI. Él habló de los niveles inanimado, vegetativo, animado y estos estados intermedios, y luego el hombre se desarrolla de aquí. Todo eso está descrito.
El moderador dice, habló usted de familia. Y yo tengo mucho enfoque, me enfoco demasiado en construir una familia. ¿Qué puedo hacer? El Rab dice, construye tu familia. Pero ¿qué más puedes hacer? Pero tienes que mirar cuidadosamente tus posibilidades y avanzar y seguir adelante de la manera más rápida. Rab dice, una pregunta de Bulgaria. ¿Por qué es que la terminología es tan difícil en Kabbalah? El Rab dice, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo también pensaba esto cuando empecé a estudiar Kabbalah y luego empecé a descubrir que es una ciencia y está describiendo de manera sutil y muy precisa. No hay confusiones aquí, es algo... tiene uno que sentir lo que está oculto detrás de las palabras y entonces uno siente y percibe esto de una manera muy simple. Solo hay que conocer el mundo de acuerdo a cómo lo están describiendo, o sea, con estos términos. Moderador, una pregunta. ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo en esta vida y también beneficiarme y acercarme al Creador? El Rab dice, con un grupo, ayuda y beneficia a los del grupo. El moderador, muchas personas han preguntado sobre familia y mujer. ¿Es el ser una mujer una obstrucción para... ¿Es tener una mujer o una obstrucción a estudiar Kabbalah? El Rab dice, no. Tenemos que hacer que no sea una obstrucción, un obstáculo, sino algo que nos ayude. Mira, dice que la mujer es la ayuda en contra nuestra. O sea, dice que está en contra, pero si es que lo dirigimos correctamente, se vuelve una ayuda. El moderador dice, tengo un grupo, tengo la Shejina y la naturaleza. ¿Tengo que realmente unirme en un grupo? Rab dice, yo te entiendo, yo tenía una terrible repulsión hacia los amigos, hacia el grupo. Yo tenía esta burbuja que me rodeaba, esta jaula, no permitía que nadie se acerque. Yo no sentía que estaba... Yo ya tenía contacto con mi maestro, así que no tenía ningún deseo de estar cerca de otras personas, de amigos. Y después de mucho tiempo me di cuenta que es imposible. De todas maneras, uno tiene que desarrollarse de tal manera que solamente a través de la conexión con los demás es que uno encuentra este cli común y ahí es que descubre el Creador. El Creador aparece solamente con aquellos que son similares a ti. Otra pregunta. Gracias por el show, por el equipo, gracias al grandioso equipo. Volver enemigos en amigos. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esto? El Rab dice, Sofía, querida, no tienes que trabajar en esto. La luz hace esto. Nosotros no tenemos que corregir nada aquí. Solamente vamos a arruinar las cosas y vamos a desesperar y vamos a mandar a maldecir todo esto. Nosotros tenemos que hacer algo muy distinto. Presta mucha atención y acuérdate esto. El Creador hace todo. Nosotros solamente pedimos. Es decir, yo solamente tengo que mostrarle, quiero corregir esto, esto y esto. Y Él lo va a corregir. Yo no puedo corregirlo. ¿Con qué lo voy a corregir yo? ¿Qué herramientas tengo yo para corregir? Entonces yo le pido. Eso es lo más importante. La persona se maldice porque se siente mal. El Creador le hizo de esta manera. Él se maldice por errores del pasado, pero eso también fue hecho por el Creador. Él falla en resolver una cosa, no puede tener la fuerza para prepararse para algo importante. Esto también fue hecho por el Creador. Todo fue hecho por el Creador, hasta que la persona pida al Creador que el Creador lo corrija. Y todo es para este simple propósito. No lo olvides. El moderador dice. Otra pregunta en este mismo tema. En los procesos que estamos nosotros
avanzando. El Creador nos pone obstáculos. ¿En qué se diferencia la Kabbalah de otras enseñanzas monoteístas? Rab dice, ¿qué tiene esto que ver con monoteísmo? Bueno, el que ya me hizo de esta manera y Rab dice, o sea, que no puedo cambiar. Ya, miren, digamos que me estoy deteniendo yo mismo, ¿no? Esto también está hecho por mí mismo. Lean el artículo Ustedes me han hecho, de atrás y hacia adelante. El rey David escribió esto hace 3000 años atrás. Entonces, ¿qué depende de mí? Dice el moderador. ¿El futuro? Rav dice, sí, solamente el futuro, no el pasado y ni siquiera el presente. El moderador dice, bueno, yo quisiera recomendarles este libro, se llama El estudio de los de Sefirot. Hoy día hemos leído unos pequeños extractos de este libro. Uno de los temas es reflexión interna, también lo tenemos en inglés. Es la parte número 1 del estudio de Sefirot, en el libro Kabbalah para el estudiante. Quiero leerles algo que dice: hasta que la persona no ha llegado al estado en el que internamente no se corrige, entonces va a reaparecer en nuestro mundo, porque el llenado final del alma solamente puede llevarse a cabo cuando estén en vida aquí. Entonces, cada encarnación es una continuación de una encarnación anterior. Y de aquí es que nosotros entendemos la importancia práctica del estudio de la Kabbalah, que nos ayuda a trascender a través de la luz superior, cada vez más y más. Y de esta manera nosotros avanzamos hacia nuestro llenado completo. Si no lo terminamos ahora, tendremos que regresar en otra encarnación. Pero ahora estamos en tal situación. Por cierto, nosotros somos las últimas almas. Nosotros lo podemos hacer para no tener que retornar. Se puede empeorar, pero nosotros tenemos ya el otro camino, solamente elevarnos y llegar al mundo superior, y ayudémonos en esto. Y yo estoy seguro que vamos a tener éxito. Nosotros tenemos toda la tecnología, todas las condiciones, tenemos los libros, las fuentes, el método. ¿Qué más necesitamos para llevar a cabo este propósito? Yo les quiero ayudar, y todo nuestro equipo, toda esta organización es solamente para esto. Realmente, veamos de dónde están viniendo todas estas personas que nos están viendo, que nos están llamando. Y hace 20 años esto hubiese sido imposible, no soñábamos con esto. Tenemos tales oportunidades de corregir y hacer esto. Estamos invitando a todos a nuestro siguiente congreso el 23 de febrero en Tel Aviv. Dice, es un evento muy importante, no se pueden perder de esta oportunidad. Y si no pueden venir, acérquense, júntense 5 o 10 personas y únanse a nosotros virtualmente, porque solamente al estar ustedes con nosotros van a poder llevar a cabo esta convención. Porque todo este congreso va a ser en estos círculos, en estas decenas, en estos talleres. Entonces ahí es que vamos y van a ser capaces de llevar a cabo al máximo el estudio de la Kabbalah. En esta decena, en la conexión entre estas personas, van a poder sentir el mundo superior. Dice, entonces no va a haber lecciones. El dice, no, solamente talleres, como en Moscú. Todos están siendo dirigidos hacia esto. Por eso es que he pedido que todo sea preparado de esta manera, por encima, con monitores. Si es que ustedes no van a poder estar con nosotros físicamente, entonces virtualmente, pero participen en estos talleres.
Si tenemos preguntas de esto, entonces tenemos algunas preguntas para hacer escrutinio de esto. Uy, dice el moderador, tenemos en realidad muchas preguntas. Tal vez podemos hacer algunas en unos cuantos minutos. Sofía pregunta, antes éramos todos muy malos y esto nos agobia y no nos permite avanzar. Dice, no, solamente es adelante, es el futuro. Dice, yo tengo 60 años, entonces, ¿qué significa? ¿Que esta será mi última encarnación? El Rav dice, bueno, si lo logras, sí, si no, bueno, esperemos que sí. Rav dice, a otra pregunta le está respondiendo, uno tiene que buscar comida, esto y lo otro, y todo lo que necesite uno hacia todo dirigido a la meta. El amigo dice, el moderador dice, ¿qué significa perderse a sí mismo? El Rav dice, no creo que hay tal cosa en la sabiduría de la Kabbalah. El moderador dice, ¿qué es el alma? El Rav dice, el alma es un deseo, una klipa. Es un deseo que no está corregido. El deseo para el Creador es el deseo correcto, o alma. Una pregunta de Facebook. ¿Puedo ser yo mi propio creador y no simplemente un... Rav dice, bueno, si te conviertes y te transformas en similar al creador, entonces tú vas a ser tu propio creador. El moderador dice, ¿algunos deseos para esta semana? El Rav dice, sí, prepárense para el Congreso porque realmente pueden hacer un verdadero salto en esto. En la próxima lección me gustaría que hagan preguntas sobre el Congreso, de cómo poder aprovecharlo al máximo. Sería una vergüenza no poder aprovechar esto al máximo. Entonces, todo lo mejor y hasta luego.